Ya de vuelta en Viva la Mañana y este día nosotros tocamos un tema muy importante. Si tenemos que hablar de las enfermedades renales en Guatemala y también en la semana pasada se daba a conocer que la unidad que atiende a estos pacientes, estos enfermos renales, UNAERC, bueno, estaba bajo crisis, así como el sistema de salud lo está. Vamos a empezar esta mañana a conocer el tema con el siguiente reporte. La Procuraduría de los Derechos Humanos exige a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que implementen las acciones necesarias para cancelar la deuda de 108 millones de quetzales que se tienen con un proveedor de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico. De no ser cancelada, se suspendería la entrega de medicamentos, con lo cual se dejaría de atender a 3.504 pacientes. UNAERC tiene una deuda a sus proveedores de alrededor de 108 millones de quetzales, la cual se viene arrastrando desde el año 2013. Durante el 2014 se abonó una cantidad mínima a esta deuda, lo que ha dejado a UNAERC en una posición financieramente muy comprometida. Se esperaba que con la aprobación de los bonos pudiera tener un abono de 80 millones de quetzales. Sin embargo, esa situación, por razones que nosotros desconocemos, no se dio. Una de las primeras medidas que se está tomando es dejar sin tratamiento a 120 pacientes, ya que tienen insumos para aproximadamente 5 días, medidas que ya han causado la muerte de 7 personas. Si se reduce el porcentaje de terapia de no proporcional, sino un 100%, pero sí en un porcentaje menor, pues van a mantener al paciente durante más tiempo, pero no es lo ideal. La Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, fue fundada el 24 de abril de 1997, con el objetivo de atender a pacientes de escasos recursos que padezcan enfermedades renales crónicas, brindando a nivel nacional servicios especializados y de alta calidad en el campo de la nefrología, y quien ante esta deuda está al borde del cierre. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Bayro Secaida. Bueno, una situación que alarma y esta mañana nosotros abordamos el tema, lo que acabamos de escuchar con el doctor Douglas Guerrero, es administrador general de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, y también con el doctor Julio Boj, nefrólogo de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico. Ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, doctor, quisiera empezar, doctor Douglas, le voy a decir Douglas, empezar con usted. Vemos entonces, se habla de una deuda de 108 millones de quetzales que se le debe a la empresa Baxter, que es la que provee esos medicamentos necesarios para la diálisis que reciben los pacientes. Desde el 2013 se arrastra esta deuda, ya está cancelada, están en el proceso de cancelarla, ¿y cómo está afectando eso las funciones de la unidad? Sí, efectivamente, UNAERC arrastra una deuda desde el 2009 para acá, porque cuando se abre la cobertura y se instaura la gratuidad de los servicios en la unidad, la única fuente de financiamiento que tiene la unidad son los fondos proporcionados por el Estado de Guatemala. Esto a través del presupuesto general de la República. Cuando este presupuesto no va relacionado al incremento de pacientes, se va creando una brecha entre la atención de los pacientes y el presupuesto mismo que tiene que sustentar el precio que vale el tratamiento. Cuando no se aprobó el presupuesto del 2014 y vivir con el presupuesto del 2013, esto generó un repunte mayor, que es lo que estamos hoy día viendo y reflejado con este incremento de deuda y la situación que estamos viviendo, pero esperamos que esto sea solventado porque hoy sí ya tenemos un presupuesto que duplica el año anterior y estamos en días de negociación con la empresa que a más le debemos para que acepten un plan de pago que será distribuido en todo el resto del año y con esto poder garantizar que nuestros pacientes para el presente año tengan su tratamiento y además pues desarrollar otro tipo de programas para incrementar la cobertura de UNAERC, que es importante ya que somos un centro eminentemente centralizado y el problema de la enfermedad renal se extiende alrededor de la República. Va en aumento, me comentaban ustedes, y bueno, suena bien, suena fantástico que ahora tengan ya el presupuesto, que en el 2015 tengan un nuevo presupuesto para poder solventar estas deudas, pero muchas familias, usted sabe, doctor, que se preguntarán,
¿qué pasó anteriormente? O sea, ¿por qué no se nos puso atención? ¿Por qué esta deuda? ¿Por qué se nos dejó de dar ese tratamiento? Y escuchábamos muerte de 7 personas. O sea, ¿por qué no se...? ¿Quién es el que no está exigiendo, o las autoridades, el Ejecutivo o congresistas no hacen caso de darle más atención a esto? Sí. ¿Dónde está el fallo ahí? Mire, lo que sucedió es de que del reporte que hubo de los 7 fallecidos, fue en el departamento de Escuintla, principalmente en el área de Tiquizate. Dentro de esto, pues nosotros tenemos de por sí, la enfermedad tiene una alta letalidad. A nosotros se nos mueren alrededor de 70 pacientes al mes. Esto pues es un proceso crónico degenerativo y tiende que los pacientes que están mucho más afectados por la enfermedad puedan fallecer. Ellos es decir, no fue fallecieron por falta, no, fue por el mismo proceso. Es más, algunos de estos pacientes eran del ICS. Lo que sucede es que la alarma se dio porque en Tiquizate hay una asociación de enfermos renales. Ellos se organizaron porque es un lugar donde hay mucha prevalencia de la enfermedad y entre ellos mismos se apoyan. Hay un busito que los trae a nivel central, les dan alojamiento, algunos medicamentos a los pacientes cuando tienen problemas, porque la enfermedad tiene que tener un enfoque integral, que no solamente es tratamiento dialítico, sino que hay que tratar enfermedades concomitantes y todo esto. Esto hizo que en Tiquizate exista una asociación bastante proactiva y que ellos se acercaron con nosotros a decir que mire, se murió el vecino, pero a mí me está llegando mi tratamiento de manera irregular, entonces yo estoy entrando en cierto grado de angustia, y por eso es que ellos pusieron la denuncia a la Procuraduría de los Derechos Humanos, y de ahí donde surgió la alarma, pero no fue en ningún momento porque ellos se hayan quedado sin tratamiento. De hecho, el tratamiento se le está dando, pero se está dando de manera irregular, porque ellos esperaban siempre el suministro que les llega mensualmente en la cantidad de bolsas, pero ahora es menor porque el contrato que tenemos con la empresa Baxter de Guatemala termina el 31 de enero. Y hoy precisamente estamos en la espera de que ellos acepten ya la propuesta del plan de pago que tenemos para que garantizar el resto del año con su terapia, ¿verdad? Y con esto evitar la angustia que sufren los pacientes. Perfecto, ahorita paso con el doctor Julio Bock, pero antes de eso, Douglas, quería preguntarle, o sea, después de escuchar estas notas de varios reportes también que en los medios salieron autoridades a decir que, bueno, o a minimizar el problema o la crisis que quizás está viviendo en una ERC, que no estaba fundamentada. Luego la Procuraduría saca estos documentos donde dice sí está fundamentado. Aquí tenemos, y por eso nosotros presentamos esta denuncia. ¿Hay crisis en la unidad? Mire, la crisis es generada por la angustia, porque en los principios de enero, cuando no sabíamos, en los primeros días del mes de enero, cuando no sabíamos si verdaderamente nos iban a dar ese presupuesto, porque nosotros desde el año pasado estábamos previendo que esto podía suceder, hicimos bastantes contactos con las diferentes bancadas del Congreso, con la Comisión de Salud, con la Comisión de Finanzas. Nuestros pacientes llegaron a manifestar al Congreso y esto generó de que en el proyecto de los bonos que se aprobaron el año anterior, entiendo que no fueron completos y por eso es que nosotros no tuvimos lo que nos habían ofrecido. Ya todo el mundo estaba enterado de que UNAER venía arrastrando una deuda y que podía crear en crisis, ¿ya? Al no hacerse efectivo ese aporte, enero nace con una incertidumbre. Comenzamos el año con una incertidumbre de cuál va a ser el financiamiento de la unidad. Pero al tener hoy una duplicación del presupuesto en relación al año pasado, nosotros consideramos que tenemos hoy bastante respaldo financiero para sustentar la deuda y garantizar el tratamiento de los pacientes y la cobertura de pacientes nuevos. Perfecto. Julio, bajo el punto de vista de un médico quien trata a estas personas, ¿crees que tienen los suficientes recursos para poder tratar a estas personas? Yo sé que el doctor Douglas mencionaba de que está incrementando el número de pacientes y el presupuesto que se les asigna no va acorde a esto. ¿Qué necesidades ven ustedes dentro de la unidad? Bueno, gracias. Realmente la enfermedad renal es una enfermedad altamente prevalente, es una enfermedad actual, es una enfermedad crónica y que tiene un impacto muy fuerte, tanto en el paciente, en su familia y en la sociedad en general, porque el tratamiento es extremadamente caro. Dentro de la unidad pues tenemos la capacidad de atender a los pacientes en cuanto al servicio de diálisis y hemodiálisis. Claro, en el segundo, en la hemodiálisis con ciertas dificultades porque no tenemos la capacidad instalada para atender a la población que está asistiendo,
pero podríamos decir que no solo es eso el tratamiento, ¿verdad? O sea, realmente el paciente necesita digamos, un apoyo en cuanto a medicamentos, debido a que ellos, dentro de sus mismas complicaciones relacionadas con la enfermedad, presentan anemia, que es uno de los factores de riesgo de mortalidad, una anemia severa que no es tratada. Entonces obviamente el paciente tiene más riesgo de morir si está con una anemia severa, con una hipertensión no controlada, porque esos medicamentos el paciente los debe comprar. Y la mayoría de nuestros pacientes pues viven en pobreza o pobreza extrema, entonces no tienen para comprar sus medicamentos, llegan a dializarse, pero no tienen para comprar medicamentos, lo cual significa que el tratamiento no es el óptimo. En concreto, ¿se necesitan más recursos en la unidad? Seguramente sí. ¿Qué necesitan en concreto? Medicamentos. Medicamentos sería lo que yo diría que se necesita, ¿verdad? Para complementar la terapia. Perfecto. O sea, para complementar lo que se está haciendo. Y esto ya se traslada, digamos, a las autoridades, se le avisa al doctor Douglas y luego a las autoridades, al ministerio. O sea, ¿cómo hacen ustedes para ejercer presión y que lleguen esos fondos? ¿Se le pone atención a las necesidades del centro? Nosotros tenemos una base de datos donde nosotros tenemos nuestros laboratorios periódicos, evaluamos a nuestros pacientes, sabemos cuáles son la prevalencia de la anemia, por ejemplo. Nos hemos apoyado ahorita con donaciones de medicamentos que Orden de Malta nos hace llegar, ¿verdad? Eso es un gran apoyo, porque podemos proporcionarle medicamentos, sobre todo antihipertensivos, a los pacientes de manera gratuita. Y eso nos permite controlarlos de 1 a 3 meses, en lo que podemos recibir más donaciones. O sea, así nos hemos manejado actualmente, porque sabemos que hasta el año anterior, pues el presupuesto estaba destinado para el funcionamiento de lo que es los programas de la unidad, que es hemodiálisis, diálisis peritoneal. Tenemos ahora tenemos nefrología pediátrica, y tenemos también el área de prediálisis actualmente. Perfecto, y me comentabas que el año pasado vieron a 1.600 nuevos pacientes. Sí, estábamos revisando que en el 2014 ingresaron pacientes nuevos, 1.650 aproximadamente, lo que nos traduce la alta prevalencia de la alta incidencia, de la enfermedad, y eso nos hace cerrar el año con aproximadamente 3.600 pacientes activos. ¿Ya? Y diariamente estamos viendo actualmente 10 pacientes nuevos que inician terapia de reemplazo con diálisis o hemodiálisis. Si sigue esta tendencia, este incremento en el número de pacientes que llegan a visitar una EC o necesitar de esos servicios, ¿va a alcanzar el presupuesto que tienen este año para ellos o vamos a ver un panorama similar a mediados o finales del año? Bueno, en crisis, o sea, en que no podemos atenderlos. Miren, la verdad es de que la enfermedad en todo el mundo es difícil, es muy complicada por los altos costos que trae llevar una buena conducta para estos pacientes desde el punto de vista médico, porque bien lo explicaba el doctor Boj, el tratamiento es integral, solamente el tratamiento dialítico, que es el que proporciona una ERC, no basta, el paciente tiene que tener una buena nutrición, tiene que tratar sus enfermedades concomitantes, tiene que gastar en una serie de medicamentos. Cuando el servicio es altamente centralizado, como lo tenemos hoy, el paciente que tiene las 3 grandes inequidades que sufren la mayoría de compatriotas, como es la